¿Qué tal? ¿Qué tal? Hoy, bueno, yo soy Miroslava. Yo soy Amelie y nos acompaña hoy día con mucho cariño La y Miss emoción. Silvana. Hoy nos acompaña Miss Silvana, licenciada en Educación, especialista en Audición y Lenguaje y magíster en Docencia Universitaria y Gestión Educativa. Con toda esa experiencia, hoy nos va a ayudar a entender algo importante, ¿no? Que es cómo vivimos en la primera infancia las cosas y aún siguen presentes en nuestra adultez. Y vamos con las preguntas que hemos preparado para la Miss. Desde su experiencia, Miss, en educación, en lenguaje, ¿qué se construye en la primera infancia? Bueno, en la primera infancia, Miroslava, Miss, Amelie, en la primera infancia no solamente se construye un superedificio, un rascacielos, lo más importante se construye los cimientos, la base para toda la vida. Claro. O sea, eso es lo más importante y que a veces no se tiene en cuenta, ¿no? Están jugando, se dice. Ese juego genera los cimientos fuertes para la vida. O sea, ese juego que nosotros consideramos que no está haciendo nada, es algo importante para su adultez. Por supuesto, ahí se empiezan a generar el primer lenguaje, los primeros vínculos, ¿no? Esos vínculos que te dan seguridad. Ya. Entonces, Miss, ¿y usted qué piensa o cómo piensa usted que influye el entorno en el desarrollo del niño? El entorno puede ser un entorno cálido, un entorno cálido que le da seguridad al niño que está dentro de una familia, pero si de pronto es un entorno donde el niño no es visible porque todos están ocupados, donde de pronto no tienen las comodidades porque viven en una situación donde todos están en una sola habitación, entonces te genera angustia. Definitivamente el entorno te ayuda a estar motivado o no. Recuerden la pandemia, que fue hace poquito. Hubo tanto caos porque esa escuela que se cerró era el refugio para muchos niños. Era el espacio donde los niños llegan y la atención es para ellos. Si bien es cierto, comparten la atención de la profesora, es un espacio para ellos, su voz es escuchada. No es ponte un rincón con tu mesita y ordena o juega porque yo estoy trabajando en el trabajo. Entonces, definitivamente ese entorno, tenemos dos cosas: el entorno físico, que te permite ser distractor o de pronto poder tener tu mesita exclusiva para que tú hagas tus cosas, ¿no? Y te provoca investigar, sea en la casa, sea en el colegio. Y tienes el entorno emocional, ese entorno donde te dicen: hola mi amor, ¿cómo estás? O ¿cómo te fue en el colegio? O que pasan, van y vienen y no te preguntan nada. Entonces, el entorno te da seguridad o lo contrario. Te sientes escuchado o te sientes ignorado, ¿no? Y eso es muy importante, te marca como persona y te permite o no estar o no motivado para aprender. Ok, Miss, muy interesante la información que nos ha brindado. Básicamente, pues, ¿no? Hemos resaltado el tiempo de calidad, ¿no? Que no solamente es dejarlo jugar solo, la importancia del juego también en el aprendizaje. Y ahora lo que un niño aprende, nos ha quedado claro que no se queda solo en la infancia, sino que esto también evoluciona. Entonces, Miss Silvana, ¿cómo se trasladan estos primeros aprendizajes a la vida adulta? Qué difícil, qué fuerte. Justamente estábamos hablando que esta infancia son los cimientos para nuestra vida adulta. Un niño que fue escuchado es un adulto que se expresa con facilidad, con empatía. Un niño que fue validado es un adulto que confía, un adulto seguro. Entonces, todo esto que comentaron, el entorno de niños, ¿no? el lenguaje que utilizamos, ese vínculo que tuvimos, son los vínculos que vamos a tener de adultos. Pero no es que ya estamos
condenados si es que nuestra experiencia no fue positiva, no fue la mejor. Por algo, a nivel neurológico se habla de neuroplasticidad. ¿Ya? Y que la neuroplasticidad es esa facilidad que tiene nuestro cerebro, que si tú lo estimulas, si tienes un diagnóstico y tú recibes tu terapia, puedes mejorar, ¿no? Puedes mejorar. Entonces, esto nos ayuda, porque si no, no existiría un psicólogo para jóvenes o un psicólogo para adultos, ¿no? Porque con nuevas experiencias o mejores experiencias, finalmente con saber perdonar lo que tocó vivir, tú puedes salir adelante. Perdonen. Entonces, algunos alumnos tienen más facilidad para aprender que otros. Sí, definitivamente, porque si bien es cierto, todos somos seres humanos, tenemos nuestros ojos, nuestras orejas, pero somos diferentes a la vez. En un aula, no estamos hablando de niños, yo puedo tener un aula de 4 años, que uno nació en marzo, el otro en abril, el otro en mayo, y tienen habilidades, ¿no? Diferentes. Uno destaca porque tiene una excelente psicomotricidad, ¿no? Y tiene su tono muscular perfecto. El otro niñito de repente no tuvo la oportunidad de salir al parque y estuvo más cuidadito, así que no se vaya a caer, y no lo dejaron estirarse mucho, correr, y lo tienes en una silla que se chorrea y un poco inquieto, y no es porque está inquieto, sino porque no tiene tono muscular, entonces no tiene cómo sentarse derechito, tiene que hacer ejercicios y motricidad para fortalecer el tono de fuerza muscular. Definitivamente cada uno, o unos vienen a nivel, o sea, el lenguaje se da a 2 niveles, que siempre lo hemos conversado, a nivel comprensivo y a nivel expresivo. Unos todavía están en la etapa de escuchar, no tienen esa confianza para expresarse. Otros hablan, pero no comprenden mucho porque son más distraídos. Entonces, cada uno tiene su ritmo. Todos aprenden. Hasta el que tiene alguna limitación, alguna diferencia especial que hay que ayudarlo, aprende a otro ritmo. Y a otras formas, algunos, ¿no? O sea, hay diferentes formas de aprendizaje también. Definitivamente, unos son más concretos que otros. Claro, muchas gracias, de verdad. Nos ha dado esperanzas. Porque claro, ya sabemos que, o sea, si bien ¿no? Como dijo la Miss, si bien has crecido en un entorno difícil, hay todavía la opción de reaprender, ¿no? Eso es lo bonito de la vida. ¿Qué relación Miss ve entre seguridad emocional y desempeño académico? A ver, primero, sin emoción, no hay aprendizaje. Claro. ¿No? Tú tienes que estar animado, interesado, con ganas de investigar. Esa profesora, ese papá, como que tiene que propiciar el ambiente para que tú tengas la curiosidad, ¿no? Para que el niño tenga la curiosidad. Empezando, por ejemplo, tienes que hacer una exposición y tú te puedes saber de memoria el tema. Pero si tú eres una persona que de pronto empiezas a hablar, a tartamudear, se te olvidó porque emocionalmente te dijo tu mamá de chiquito, ay, tú, esa cabeza de pollito que tienes, porque no te acuerdas, si por ahí tienes tú que eres cabeza de pollito, me voy a olvidar, y de pronto pasa el momento, ya no te tienes que al otro y tú sabes todo. O sea, si te lo preguntan o lo conversan, tú lo sabes todo. Entonces, qué importante esos mensajes que le damos con las cosas a los chicos. Lo que decimos, o sea, lo que les decimos a nuestros hijos, se les queda de alguna manera. Todo deja huella. Todo deja huella. Sí, imagínense un papel, ¿no? Y de pronto yo arrugo ese papel. Y después quiero arreglarlo, ¿no? Yo lo estiro. No es tan fácil, tengo que traer mi planchita y por ahí. Entonces, hay que pensar mucho en la responsabilidad que tenemos como padres, como maestros. Porque después
cuesta, ¿no? Cuesta no solamente tiempo, sino también dinero, porque las terapias no vienen solas, ¿no? Las terapias son caras. Claro, por eso piénsalo 2 veces antes de hablarle mal a tu hijo o tu hija, porque más adelante vienen las consecuencias, ¿no? Y si tú no terminas pagando la terapia, pobrecito el chico de adulto, la chica de adulto va a tener que estar pagando la terapia. Hay algo importante que sí quiero decir. Esto no quiere decir, que no hay que decirle nada, que no hay que llamarle la atención, porque a veces se confunde con esto de crianza positiva y que está bien la teoría, pero el papá lo interpreta a veces como no hay que decirle que no. Él tiene que elegir qué quieres hacer. De pronto es hora de comer y le preguntan qué quieres hacer. O hay un menú y qué quieres comer. No, hay límites. Un niño sin límites es como una persona caminando por un puente colgante sin barandas. Estás formando una persona insegura, necesita límites. Los límites no es tratarlo mal, los límites le dan seguridad. ¿Cómo, ya tocando justo este tema, cómo le damos a estos nuevos niños, nuevos seres humanos en el mundo, cómo le damos estos límites de forma respetuosa, sin traumarlos, pero tampoco siendo permisivos, ¿no? Claro. Porque tampoco la idea es de, como usted dice, darle todo lo que quiere, ¿no? Consentirlo siempre, en todo momento. ¿Cómo le pondríamos esos límites de una forma positiva, sana, sin trauma, ¿no? Bueno. Bueno, en principio, todo se predica con el ejemplo, ¿no? Entonces, los límites los tienes que tener tú como adulto, ¿no? De pronto no puedes llegarte a tu trabajo o servirte algo y echarte a la cama a comerlo porque estás cansado, pues, ¿no? Y tú quieres que tu hijo coma sentado en la mesa y no dando vueltas porque si tú lo haces, o sea, empezando por ahí, sería ideal poder coincidir, si no en el desayuno, almuerzo y comida, que por la rapidez, por esa rapidez en la que vivimos, ¿no? En esta agitación que se vive, a veces es imposible, tratar de que un momento en la mesa, el desayuno casi imposible porque corriendo terminan con la leche derramada, pero por ahí la cena, una merienda, y pásame algo con calma, sin teléfonos, ¿no? Eso. Es eso, vamos a hacer tal cosa. Yo quiero. Después lo vamos a hacer, no te preocupes, vamos a hacer primero eso. No, hay que lavar. Pero primero vamos a lavarnos las manos. Pero no quiero, eso no está en discusión. Te estoy preguntando si quieres, vamos a lavar porque es importante, es necesario. O de pronto, no quiero. Estás levantando un montón la voz y empiezas a darle un discurso. No es contaminación ambiental, porque te cuento que no solamente botan la basura, es también el ruido contamina. El niño te mira como diciendo se volvió loquita, pero le interesa, porque no lo estás tratando, mi amor, por favor, no grites. O sea, no hay que pedirle por favor que haga lo correcto. Tiene una frase. Sí. O sea, simplemente vamos a hacer esto. Ahora, anticiparlo. La anticipación es importantísima. A la hora que tú anticipas al pequeño, lo pones en mira, y ahora le puedes enseñar con pictogramas o contar. Si tiene todos los sentidos desarrollados, si él te mira a los ojos, si él te comprende, ¿no? Y le puedes decir, mira, vamos a lavarnos las manos, después nos vamos a comer esta torta tan rica que quieres, y tal cosa. O sea, no le digas, te portas bien, porque ¿qué será? Pues te portas bien. Explícale qué es lo que vamos a hacer. ¿No? Eso de la anticipación da muy buen resultado. Sí, pues no, es súper importante la anticipación y esto de no pedir por favor. A mí sí me pasa esto de pedirle por favor, pero ya le estoy escuchando a la misma. Entonces, Miss, de verdad, muy interesante lo que nos ha dicho. Frases clave, de verdad, que quedan para los que recién van a ser papás, para los que ya son papás. Y una última pregunta para cerrar este bloque. Esto de la crianza respetuosa se puede hacer
digamos, cuando el niño ya tiene 9, 10 años, o es necesario hacerlo desde el día 0, desde que está la prueba de embarazo? No, siempre puedes empezar. Mientras tú seas consciente, o sea, todo se tiene arreglo mientras que tú seas consciente de la situación, del problema, si quieres llamarlo problema. Es una situación que se presenta y si tú eres consciente, le pones punche para mejorar. Pero si tú no te das cuenta que la puedes mejorar, a veces tienes que escuchar a sus profesores, ¿no? Cuando te dicen los profesores algo, podríamos hacer eso, converse con su niño, ay, ¿qué le pasa? O sea, qué exigente el profesor. O sea, no queremos abrir, a veces los papás hay muchas personas ojos, que ¿no? se cierran, ¿no? Hay muchas personas que se cierran a escuchar que algo sucede con sus hijos y que de repente, que como usted dice, ¿no? Que se podría mejorar, pero que ellos dicen, no, mi hijo está bien, todo está bien, pero hay algo que ellos están viendo en aula que de repente en casa no... Claro, y a veces solo es conductual. Y yo digo solo. A veces es preferible cuando te dicen, ¿sabes qué? No hace bien este trazo. Vamos a retroceder, porque corregir un trazo no es hacer más trazos. Sino tienes que ver el tono y fuerza muscular de tus dedos, ¿no? Hay que retroceder. O sea, es más fácil arreglar un trazo motor que el tema conductual. Okay. Entonces, en realidad, es un trabajazo. A veces es preferible que te digan, hay que reforzar esto que el otro. Bueno, nosotras vemos a diario en los chicos ya adultos algún tipo de conductas. Entonces, nosotras somos docentes de adultos, ¿no es cierto? Sin embargo, hay cosas que se ven en los adultos que podrían ser bien, ¿no? De que es de toda su existencia aprendiendo. Entonces, como nosotros como profesores, ¿cómo podríamos impactar positivamente en nuestros alumnos? Primero, se habla mucho de educación con propósito, ¿no es cierto? Entonces, empezamos primero siempre una interacción, siempre a conocerse, no de frente y ahora yo voy a hablar de tal cosa. Tenemos que conocernos, porque tiene que haber ese vínculo. Porque definitivamente el docente no es que vas a darle el aprendizaje, no es una transmisión, tú lo vas a guiar. Y si está ahí y si es adulto, es porque quiere estar ahí. Claro. ¿No? Diferente sería si lo han obligado a estar ahí, de repente no tiene la gana. Pero el que está ahí quiere estar ahí. Entonces, después de conocernos, siempre es importante las primeras dinámicas para conocernos, llamarlo por su nombre. Claro. Aprenderte los nombres, si no te los aprendes porque son muchos, que se pongan su etiqueta también. Entonces es una dinámica y es diferente, ¿no? Hola, Miroslava. ¿Cómo está, señorita? ¿No? Tu nombre es más cálido. Entonces, eso, si estábamos hablando del ambiente, cómo influye, ese es el ambiente. Claro. Ese es el ambiente que tú vas a formar con tus alumnos, para guiarlos, para luego de hacer esa interacción y de crear ese vínculo, de preguntarles si ustedes qué esperan de esta clase, claro, y qué es lo que les gustaría. Si bien es cierto, hay un sílabus, una currícula, unas metas que cumplir, también me gustaría saber que... Entonces, eso que ellos participen, así como con los niños, el trabajo colaborativo, que su voz sea escuchada. Claro, qué importante eso de que su voz sea escuchada, porque muchos chicos, al menos a mí, me han tocado muchas veces que me dicen, ay no, ese profesor no me cae bien, ni siquiera se saben nuestros nombres, ni siquiera, o sea, sí lo he escuchado de ellos mismos, ¿no? Algo que yo hago en mi clase es preguntarles, ¿no? Las primeras veces su nombre y qué expectativas tienen del curso, para saber más o menos, hacerme una idea de qué es lo que quieren. ¿Cómo crear un aula emocionalmente segura, pero sin dejar de enseñar? Porque si bien el aula es donde van a aprender, a veces son sitios donde ellos se sienten con seguridad, ¿no? A veces hasta con seguridad de expresarse, de contarnos
de contarnos cosas y todo. Ese es el ambiente emocional del que ustedes me habían hablado con el entorno. Entonces, y estábamos hablando de un entorno físico y un entorno emocional. Entonces, ese ambiente emocional es el solo hecho de llamarlo por su nombre. Y cómo les fue y qué tan difícil fue. ¿Cuál es el curso que tú enseñas? Depende del diseño, sí, hay varios. Claro, ¿cómo les fue con el diseño? ¿Qué tal con su...? Claro. Preguntar, o sea, no estás yendo a ver, voy a ir llamando, hola chicos, voy a ir llamando uno por uno para que me entreguen su diseño, voy a ir llamando para que me entreguen. Sino cómo les fue, qué tan difícil, les gustó, les fue fácil encontrar la estrategia. Claro. A ver, ahora me lo cuentan, a ver, los voy llamando y ahí los vas llamando, pero entonces siempre engancha con el vínculo o interésate por la problemática. Claro. No todos los docentes tenemos pues esta forma de llegar a los alumnos, ¿no? Entonces sería importante, como dice la Miss Silvana, preguntarles, ¿no? ¿Cómo te sientes haciendo tal cosa, ¿no? ¿Lo lograste? ¿Cómo te sentiste? ¿Feliz? ¿Está triste? Digo, puedes jugar del 1 al 10, qué tan difícil fue, qué tan divertido fue, y puedes hasta jugar en la pizarra, a ver, tantos 2, tantos 3, tantos 4, y eso hasta te da idea, ¿no? De qué tan interesante es la propuesta que le diste. Porque no es solamente evaluarlos a ellos, el resultado de esa evaluación hace que tú te evalúes. ¿Y cómo puedes hacer el feedback? ¿Cómo puedes... Es verdad. Justo en uno de los capítulos anteriores estábamos hablando sobre que nosotras como docentes a veces sentimos que no estamos haciendo bien nuestro trabajo, no, somos malas en esto, no, ya renuncio, ¿no? Pero creo que a la larga sí estamos haciendo un buen trabajo, ¿no? Sí, quizá lo único que faltaría es esa conversación, ese contacto con los chicos, que no tiene nada que ver con que no aprendan o que no enseñes. Simplemente son espacios que llenan y que nutren la relación. Importante, no lo había visto. Yo tampoco, qué importantísimo lo que nos acaba de decir, Visita. Ahora sí, ¿qué más sigue? ¿Qué más tenemos en la pauta? Bloque 5. Adultez y reaprendizaje. Y dice, ¿no? Tal vez por eso incluso algunos adultos seguimos reaccionando a cómo aprendimos de niños. O sea, hay cosas que yo pienso que, por ejemplo, a mí particularmente, yo nunca fui buena en matemáticas. Entonces siempre como que le he tenido un rechazo a matemáticas. Pero a medida que he ido avanzando y creciendo también, no es que se me dé la matemática súper bien, pero he ido aprendiendo y entendiéndola de otra manera, ¿no? Entonces no es que era tan mala, sino que creo que me cerré a que era mala. Y entonces, ¿por qué como adultos seguimos teniendo miedo a equivocarnos o a exponer cosas? Por ejemplo, los chicos a veces en clase les da roche hablar en público, a pesar de que nosotros les decimos, no, yo al menos les digo, no, esto es para prácticas, para cuando tienen clientes, para cuando tienen esto, pero a veces igual les da miedo todavía soltarse un poco, a pesar de que podría ser que, no sé si tendría que ver algo con la niñez, ¿no? Puede ser, como te digo, un niño que no manifestaba sus emociones, no sabe expresarse, ¿no? Cuando eras niño, si tú no tienes lenguaje, lloras, ¿no? El que tiene lenguaje ya expresa su emoción y ya puedes llegar a una solución. Acá, bueno, si ya son adultos, pero hablábamos de la neuroplasticidad, y con esta comunicación que ustedes tengan, para mí es el vínculo del profesor con el alumno, y no es perder tiempo, porque cuando ellos están dispuestos todo fluye. Claro. Cuando ellos se sienten, en todo caso, cuando ellos se sienten que es un reto, que es algo que les está que les está gustando, por así decirlo, le van a dar más motivación, le van a dar más ganas, en todo caso. Así es.
A veces muchos padres piensan que, o al revés, ¿no? Desde la posición de los profesores decimos, pero la educación viene desde casa, ¿no? Uh-huh. Pero también, o sea, los padres dicen, no, ya en el colegio, que vaya al colegio, no, allá le van a terminar de enseñar, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿los profesores reemplazamos esa educación de casa? ¿Podemos reemplazar esa educación de casa? No la reemplazamos de ninguna manera, pero antes yo decía, pero no es posible, o sea, por lo menos el saludo, las reglas de urbanidad, eso viene de casa, ¿no? Claro. Pero no podemos decir, este no es nuestro trabajo, Claro. porque ya estás ahí y ya tienes al joven ahí, al adulto, no sé exactamente las edades. Proliferan entre 18 a 20 y tantos. Pero estás hablando de adolescente, ojo. Y estás hablando, si tú estás hablando de adolescente, porque adulto, ponle ya pues a los 20, pero ahí todavía es un joven, un adolescente, un joven, que por ahí puede estar en pleno cambio. Y estos cambios también viene la rebeldía, esto correspondería más a un tema psicológico, pero ya estos cambios que tienen los chicos también hay que tenerlos en cuenta. Por eso es que tú tienes que tener los rangos de edad. ¿Cuál es el grupo etario que tengo? ¿De qué edad a qué edad los tengo? ¿Y en qué etapa del desarrollo están? Porque si están en plena adolescencia, ahí tienes a unos rebelde güeyes totales, pero no es porque quieren ni porque sean maleducados, sino porque es parte de la inquietud y de esa rebeldía en esta etapa de su vida. Entonces, el profesor de diseño, el profesor de crochet, el profesor de modas, tiene la responsabilidad, y eso les cae, tenemos la responsabilidad de saber edades, o sea, no solamente es el nombre y mi sílabus de lo que voy a enseñar, sino cuáles son las edades, y me voy al desarrollo, cuáles son las características de los niños entre 16 y 18, no, tiene que ser 18 porque si es un instituto, son mayores de edad, pero ya, son adolescentes, jóvenes, justamente la palabra adolescente, todavía no están maduros, muy al margen de las problemáticas que puedan venir detrás. Entonces sí hay una gran responsabilidad del docente y con sus coordinadores, que ustedes antes de empezar la clase con los chicos también tienen que hacer sus dinámicas para conocerse entre ustedes y conocer la problemática o las características de las edades de los niños con los que van a trabajar. Tienen que conocer ese cerebro. Apunta tu tarea. Docenta. Qué bueno, qué interesante. Muchas cosas no lo habíamos visto así como usted lo explica. Por ejemplo, yo peco de olvidar de muchos nombres, a pesar de que lo veo ciclo tras ciclo, les digo, ¿cómo se llama este niño, esta niña? Pero nunca me había puesto a pensar en ver sus edades, ¿no? No, tampoco. Sí, es como que unos tienen 16 y sí, pues se comportan diferente a los que tienen 22, 25, ¿no? Aunque a veces también hay estos casos de tienen 25, ¿no? Ya pagan impuestos, ¿no? Tienen que firmar un hijo, pero son completamente inmaduros, ¿no? Y eso, ¿por qué? ¿Por qué a veces uno tarda en madurar? Es por las experiencias vividas, ¿no? O también son cuestiones innatas, no han tenido la oportunidad de tener una conversación o una guía adecuada, pero no se pueden estar echando culpas. Hay personas más maduras que otras más, y eso no puede decir si es maduro o inmaduro, lo ves en sus responsabilidades, ¿no? Que cumple con ganas, el otro no cumple tanto, de repente tiene menos edad, ¿no? Hay diferentes factores. Muchas gracias, Miss. Entonces, Ha sido un gusto, Miss, estar con usted. Este tiempo, hablar con usted, que nos cuente, que nos abra los ojos también en algunas cosas. Porque o sea, como profesores creo que siempre estamos en constante aprendizaje también. Muchas gracias por invitarme. Cuéntanos un poquito de sus redes, de sus cosas, para que los chicos la vayan a ver. Bueno. Miss Silvana, así se llama, en la página de Silvana Saletti Jordano, yo estoy en Instagram, en Facebook, en TikTok, es una página de primera infancia.
Nació un poco para difundir el cuento de la Crayola Roja, del cual soy autora, y habla de distintos valores y justamente de que en el aula somos diferentes y todos tenemos un tiempo, ¿no? Un tiempo especial. Hay que respetar esas diferencias individuales. Es un cuento muy lindo que también tiene un video y en principio nació para promocionarlo. Pero no íbamos a hablar solamente del cuento, que se han hecho planes lectores, que se han hecho teatro con el cuento, y empecé a hacer contenido de primera infancia, pero no es para que le pongan la pantalla al niño, es para que ese pedacito lo escuchen los papás, y hay canciones, hay rimas, y con esas canciones y esas rimas que ustedes se pueden aprender, podemos crear vínculos, estos vínculos que a sus niños les dan seguridad, que a sus niños les dan más lenguaje, porque a través de los cuentos aprenden más lenguaje y se pueden expresar. Entonces ese vínculo que ustedes a través de la página de Primera Infancia de Miss Silvana o del cuento de la Crayola Roja, acá está teléfonos, aquí lo pueden escribir, pueden crear en sus niños que van a ser adultos y van a saberse expresar con cariño, con empatía, con seguridad. Los invito pues a conocer mis redes. Sí, Miss, ahí ya saben, vamos a poner aquí, por acá, por acá. Las redes vamos a poner para que sigan Miss Silvana, su trabajo, que de verdad un gran trabajo. Es la primera vez que converso con ella y con Miss Silvana, y se le nota una aura, no sabe, de verdad, muy linda, muy comprensiva, no cálida. Estoy segura que su trabajo va a reflejar, ¿no?, lo que es su persona. Maravilloso, maravilloso. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Chao.